Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. Todo empezó cuando un grupo de jóvenes curiosos en Copán comenzó a investigar documentos antiguos que parecían estar desapareciendo de Internet de forma sospechosa. Al principio, nada raro. Todos saben que a veces los archivos se pierden o los sitios cambian. Pero ellos notaron algo muy extraño, algo que no dejaba de inquietarlos. Como siempre, esto es ficción basada en investigación. Pero imagina que suben un video a YouTube mostrando mapas y papeles viejos sobre una zona arqueológica específica en Copán. En cuestión de horas, el video simplemente desaparece, sin explicación, sin aviso. ¿Cómo que borraron el video? Apenas tenía miles de vistas, dijo Carla, la que grabó todo. ¿Será un error?, preguntó Daniel. Nadie lo creía, pero entonces empezaron a notar que al buscar esos mismos documentos en Google, las búsquedas no arrojaban ningún resultado real, solo enlaces genéricos o noticias viejas sin datos. Es como si alguien hubiera limpiado todo lo relacionado con eso, comentó Marcos, quien se encargaba de la búsqueda. Al hoyo sin razón. Y mire que no posteé nada ilegal, decía Carla, casi en shock. Ahí es donde la cosa se pone extraña. Algunos de los documentos digitales que lograron descargar se borraban automáticamente de sus dispositivos. Sin importar cuánto intentaran recuperarlos, desaparecían, dejando solo fragmentos o archivos corruptos. Un amigo hasta documentó con screenshots, pero cuando quiso subirlos a plataformas como Dropbox o Google Drive, esos archivos nunca se subían. Parecía que un filtro bloqueaba esa información a nivel global. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Las plataformas salían con problemas técnicos justo cuando intentaban acceder a esos datos. YouTube con errores de video no disponibles. Facebook mostrando mensajes de revisión sin sentido. Google Drive cortando la conexión. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Un mensaje anónimo llegó a uno de ellos. Dejen eso o no responderé por lo que pase. Nadie sabe quién manda ni por qué, pero ya la paranoia está al 1000. Lo único cierto es que esos documentos ya no están, y alguien o algo se asegura de que nadie más pueda verlos. ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse, porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces, algo extraño pasó. Una mañana, mientras revisaban lo poco que habían logrado rescatar, Carla notó que uno de los documentos que habían logrado descargar antes de que desaparecieran fue editado. Sí, como lo oyes, un PDF antiguo sobre rituales mayas que hablaba de unas prácticas desconocidas que sucedían en Copán. Esa información nunca había estado en la red, pero ahora, al abrirlo, aparecía un mensaje en la parte superior que decía: este documento ha sido modificado. Elimina la información o enfrentarás consecuencias. Sus manos temblaron al leer eso. ¿Qué significa esto?, murmuró mientras se pasaba la mano por el cabello. Daniel, que estaba junto a ella, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué freaking consecuencias?, preguntó, aunque no quería escuchar la respuesta. Era claro que había un riesgo real ahora, algo que iba más allá de su simple curiosidad. Y ahí es donde la cosa se pone rara. Cuando intentaron buscar en Google más sobre ese documento usando palabras específicas, los resultados eran básicamente inexistentes. Solo aparecían sitios de turismo y artículos antiguos. Nunca antes había visto tantas búsquedas fallidas. Esto no tiene sentido, pensó Marcos en voz alta. ¿Cómo es que de repente ni una sola información sobre esos rituales o sobre la misma zona aparece? Mientras tanto, la
tensión aumentaba. Facebook, que parecía ser su refugio para compartir hallazgos, les tenía preparadas más sorpresas. Sus publicaciones eran eliminadas instantáneamente, sin importar cuán inofensivas parecieran. ¿Estaremos bajo vigilancia?, se preguntó Carla, su voz apenas un susurro. Poco después su cuenta recibió una notificación que decía: «Has sido penalizado por la publicación de contenido inapropiado». Ninguna de las publicaciones que habían hecho tenía razón de ser inapropiada. Era un sistema de censura claro, algo que no encajaba con lo que conocían de las redes. Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. Una noche, tras una intensa búsqueda de poder encontrar algo de respuesta, un nuevo mensaje anónimo les llegó a través de un chat grupal en una app de mensajería. Dejen de hurgar en la historia o las consecuencias serán severas. Ya no eran solo documentos y videos. Había un interés real en eliminar toda cosa relacionada con lo que habían descubierto. La idea de que alguien o algo los estaba observando lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que sonaba su celular o llegaba una notificación, sentían que estaban a un paso de ser cazados. La paranoia se había apoderado de sus vidas. «No puedo dormir», confesó Marcos, con la mirada perdida. Así. Que ahí estaban, con más preguntas que respuestas. ¿Qué se intentaba censurar exactamente? ¿Quién estaba detrás de todo esto y cuáles eran sus verdaderas intenciones? La historia que habían empezado a descubrir parecía mucho más aterradora de lo que jamás se imaginaron, y la sensación de no poder confiar ni en su propia conexión a Internet se hacía cada vez más fuerte. El silencio los rodeaba y el miedo a lo desconocido apretaba como un abrazo mortífero. ¿Qué más estarían ocultando? Pero aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Una noche, después de leer ese ominoso mensaje, el grupo decidió intentar buscar el nombre de un antiguo ritual maya que había aparecido en el documento editado. «Algo no está bien. Debemos descubrir de qué se trata», murmuró Carla, mientras su mano temblaba al abrir su laptop. Iniciaron la búsqueda y, al ingresar el nombre del ritual, una sensación de ansiedad comenzó a invadir la habitación. Los resultados que aparecieron fueron desconcertantes. Todos los enlaces llevaban a artículos genéricos sobre turismo, con fotos de las ruinas de Copán, pero nada que se relacionara con el ritual. «Esto es absurdo», gritó Marcos, mientras la pantalla mostraba un error 404 cada vez que intentaba acceder a un enlace que había guardado. «¿Por qué no hay nada sobre esto?» Y entonces, la cosa se puso más turbia. En medio de su frustración, el teléfono de Carla vibró. Era una notificación de Facebook que decía: «Tu cuenta ha sido restringida temporalmente por actividad sospechosa». ¿Actividades sospechosas? ¡Increíble! Solo estábamos investigando, se quejó ella, pero el miedo en su voz era evidente. Daniela, que había estado en silencio, interrumpió. ¿Y si alguien está bloqueando todo lo que hacemos? Mientras procesaban la noticia, algo en la pantalla de Carla llamó su atención. Parte del contenido que habían descargado antes, ese mismo PDF editado, se había abierto espontáneamente. «Eso no puede ser», murmuró ella, mientras una frialdad recorría su cuerpo. El archivo mostraba una advertencia adicional. Uno de los 3 dispositivos que intenta acceder a este documento ha sido identificado. Se ha restringido el acceso. Las palabras se impregnaron en su mente como una extraña maldición. Marcos, al ver la ansiedad en el rostro de sus amigos, sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué quieren decir con identificado? ¿Cómo pueden saber quiénes somos? Preguntas que giraban en su mente mientras un sudor frío le recorría la espalda. La sensación de estar vigilados
creció cuando notaron que sus dispositivos comenzaban a fallar de maneras extrañas. Se apagaban momentáneamente como si un ente desconocido estuviera alterando su funcionamiento. A medida que la paranoia acechaba, recibieron una invitación a un chat en grupo llamado Histórico. Al abrirlo, encontraron una simple línea: dejen de hurgar en cosas que no entienden. Inexplicablemente, el mensaje desapareció antes de que pudieran tomar una captura. ¿Cómo es posible?, preguntó Carla, horrorizada. Ya no era solo una búsqueda, era un juego peligroso, con reglas desconocidas, y ellos estaban a punto de perder. Aterrados, decidieron comunicarse por una aplicación menos conocida para esquivar el sistema. Sin embargo, al intentar enviar el mensaje, la aplicación se bloqueó inesperadamente, mostrando conexión interrumpida. Reintente más tarde. Era como si su intento de comunicarse estuviera siendo monitoreado y sus palabras censuradas. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que alguien o algo estaba usando un radar digital para observar cada paso que daban. El silencio que se cernía sobre ellos se volvía más pesado. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué más estaban ocultando? Nunca había sentido tanto miedo a lo desconocido. Las sombras del encubrimiento se cernían sobre ellos, y la sensación de que toda la información que habían investigado era solo la punta del iceberg los mantenía al borde de la locura. Cada vez que el teléfono vibraba, una parte de ellos temía que fuera el último aviso antes de desaparecer por completo. ¿Qué más nos están ocultando? La atmósfera se había vuelto irrespirable. Cada día que pasaba, la sensación de ser observados se hacía más opresiva. Una noche, mientras revisaban antiguos correos electrónicos en busca de pistas, algo escalofriante sucedió. El ordenador de Carla comenzó a parpadear, sus luces titilando como un semáforo averiado. De repente se apagó por completo. «No puede ser», murmuró, con los ojos desorbitados. Fue entonces que vieron en la pantalla de Daniel un mensaje que decía: «Te estamos observando. Deja esto ahora». «¿El mensaje de dónde salió?», preguntó Marcos, con la voz temblorosa. Nadie podía explicarlo. El miedo se adhirió a su piel como un sudario. Daniel, intentando mantener la calma, se puso a buscar en sus dispositivos. Pero cada vez que formulaba una pregunta, aparecía de nuevo el mismo error. Conexión restringida. Fue un instante terrorífico. «¿Quiénes son ellos?», pensó, mientras en su mente una imagen turbia comenzaba a tomar forma. La búsqueda del antiguo ritual maya se había convertido en una pesadilla digital. Entonces, un descubrimiento inquietante se presentó mientras revisaban un archivo antiguo que se había mantenido intacto. Un nombre aparecía repetidamente. Un grupo clandestino que, según sus leyendas, había estado protegiendo secretos mayas, haciendo todo lo posible para que los que no deberían saber jamás accedieran a la información. Nadie había podido confirmar su existencia, pero su mención en foros olvidados llenó a Carla y a los demás de una inquietante sensación de vacío. La duda de que este grupo pudiera estar detrás de su censura les heló la sangre, pero lo que ocurrió después hizo que el mundo se desmoronara aún más. Al regresar a sus laptops, notaron que las webcams estaban encendidas solas. «¿Qué demonios? ¡Yo no las activé!», gritó Carlos, pero el horror no terminó ahí. Cada vez que cerraban los ojos para descansar, una voz en sus dispositivos susurraba advertencias indescifrables, como si alguien estuviera a un paso de revelar un secreto que no debían conocer. «Estamos jodidos. Esto es demasiado», exclamó Marcos, mientras la presión de la situación se volvía insostenible. Sin poder soportar la creciente paranoia, decidió salir un momento para respirar. Sin embargo, al llegar a la puerta, su celular vibró, mostrando un mensaje de uno de sus contactos. «Sé lo que estás haciendo. Ten cuidado».
La pálida luz de la pantalla iluminó su rostro. Colapsó en la silla, su mente girando a 1000 por hora. ¿Quién más? ¿Sabe? ¿Cómo? ¿Los están vigilando a ellos también? De repente, su ubicación GPS se modificó, cambiando a otro lugar completamente diferente. No, esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo que sus manos se volvían gélidas. ¿Estamos en peligro?, se preguntó en voz alta. Cada palabra desprendía un eco desolador. De ahí, el pánico lo envolvió. Una realidad acechante que jamás imaginó se abría ante ellos, dejando claro que ya no. Estaban solos. Y si ellos están tras de nosotros, ¿quién más? La idea de que alguien estuviera al tanto de cada movimiento, cada búsqueda, cada grito de auxilio, lo paralizó completamente. Así, entre sombras de un conocimiento prohibido, la distorsionada sensación de estar atrapados en una red de vigilancia digital los envolvía, y a cada instante la pregunta latía en su mente como un tambor en las profundidades de la oscuridad. ¿Hasta dónde llegarán para proteger lo que están ocultando? El silencio del entorno se volvió ensordecedor y la desesperación acechaba en cada rincón, como si la verdad estuviera al alcance de sus dedos. Pero ellos estuvieran condenados a no alcanzarla jamás. El ambiente se volvió más espeso a medida que la paranoia se apoderaba del grupo. Una noche, mientras intentaban recuperar algo de la información que parecía haber desaparecido, Carla, con manos temblorosas, se topó con un enlace que parecía diferente. «Miren esto, es de un servidor privado», dijo su voz al borde del quiebre. En su pantalla, un archivo titulado «Documentos clasificados sobre culturas ancestrales» había emergido de la nada. Esto podría ser. Su voz se detuvo al abrir el archivo. Y entonces encontró algo que cambió toda su perspectiva. Al explorar el documento, sus ojos se agrandaron de incredulidad. Allí se detallaban múltiples casos de censura sistemática en diferentes partes del mundo, con informes de investigadores que habían estado eliminando información sobre prácticas culturales de civilizaciones antiguas, incluida la maya. «Miren esto. Hay nombres, fechas, incluso grupos que se dedicaron a esconder información», gritó, el miedo mezclándose con la emoción. Lo que descubrió en esos archivos lo dejó sin palabras, además de la información sobre cómo un algoritmo sofisticado de censura había sido implementado para bloquear información vital. Contenía testimonios desgarradores de personas que habían intentado compartir sus hallazgos solo para desaparecer misteriosamente. Este patrón es global. Esto no está pasando solo aquí. Hay otros como nosotros que están siendo apagados, añadió Marcos, mientras las sombras de la verdad aplastaban la sala. Pero la verdad era mucho más grande de lo que imaginaba. Al fondo del documento apareció una carta escaneada en la que se leía: «La protección de estos secretos es esencial para la estabilidad». Carla sintió que una ola de desesperación la inundaba. «Es más de lo que creíamos. Si esto es real, ¿cuántas culturas más están en riesgo? ¿Qué otras verdades han sido selladas?», preguntó, su voz quebrada resonando en la habitación. La información revelaba la existencia de organizaciones clandestinas que habían estado operando durante décadas, utilizando recursos sofisticados para eliminar cualquier rastro del conocimiento que consideraban peligroso. ¿Quiénes son esos ellos que pueden hacer esto? ¿Qué poder tienen?, se preguntó Carla, asustada. La magnitud de la conspiración los dejó atónitos. ¿Y si esto se ha hecho aquí? ¿Qué más están ocultando a nivel mundial?, resonó la pregunta en toda la sala. Mientras revisaban la metadata del documento, notaron que había sido subido y bajado de la red en varias ocasiones,
con marcas de tiempo extrañas, revelando un patrón inconfundible de censura orquestada. El miedo se tenía que apoderar de ellos. No podían saber del todo quién estaba detrás ni captar la verdad en su totalidad. Pero la sensación de que esta era solo la punta del iceberg los golpeó con fuerza. Sus corazones palpitaban en un frenético ritmo, sabiendo que habían rozado información que podría derribar el velo de un misterio mucho más oscuro. Y frente a esa revelación, la pregunta se hizo urgente. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial? La incertidumbre se convirtió en un monstruo, aguardando en la oscuridad, y la búsqueda por la verdad se transformó en una misión desesperada y peligrosa. El miedo y la presión que sentían se habían convertido en una sombra constante. Una mañana, al intentar acceder a un foro que prometía más información sobre lo que habían descubierto, su corazón se detuvo. El mensaje era claro: tu cuenta ha sido eliminada por violación de políticas. «No, ¿por qué ahora?», gritó Carla, sintiéndose desbordada por un torrente de frustración y desamparo. Y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. No solo habían perdido el acceso a su cuenta, sino que todos los archivos que habían recopilado, esos salvados en la nube, se corrompieron de un momento a otro. La pantalla de Daniel mostraba un alarmante archivo no encontrado, mientras Carla se cubría la cara con las manos, sintiendo cómo sus esfuerzos se desmoronaban como castillos de arena. Marcos, que había estado escudriñando en su laptop, se detuvo en seco. Leí algo sobre investigadores que también enfrentaron represalias. Uno de ellos fue un tal Martín López, un antropólogo que desapareció tras publicar un artículo sobre rituales mayas. Nadie volvió a saber de él, murmuró con voz temblorosa. Cada palabra era un eco de la desesperación. La idea de que eran solo otros números en una estadística aterradora los envolvía. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Carla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Nuestro interés nos ha llevado a esto. Tal vez deberíamos rendirnos». La desesperación apretó su corazón y por un instante sintieron que el encubrimiento era demasiado fuerte. Pero justo cuando su determinación estaba a punto de desmoronarse, una notificación iluminó la pantalla de Daniel. Parece que hay un documento subido en un servidor oscuro que menciona un antiguo códice maya, el Códice de Uxmal. Según la leyenda, está oculto en el Templo de la Serpiente, dijo con voz apenas audible, como si alguna fuerza sobrenatural lo guiara. Eso podría contener todas las respuestas. La idea de un secreto escondido tanto tiempo, un último vestigio de esperanza, encendió una chispa en ellos. Pero el precio de saber la verdad era más alto de lo esperado. El pavor por lo que había estado sucediendo los mantenía al borde del colapso. Su conexión a Internet empezaba a fallar de nuevo, cortándose cada vez que intentaban buscar la ubicación del Templo de la Serpiente, como si algo quisiera prohibirles acercarse a ese conocimiento. «Aún hay tiempo para detener esta locura», resonó el eco de un mensaje que nunca llegó a leer, un aviso claro del peligro que corrían. Pero la idea de que alguien más había encontrado ese códice les hizo sentir que cada segundo contaba. Pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa, susurró Carla, mirando a sus amigos con una mezcla de nervios y determinación en los ojos. Se dieron cuenta de que no estaban solos en este camino oscuro. Había otros que habían tocado las puertas de lo desconocido y pagaron el precio. «No podemos parar ahora. Si llegamos a Uxmal y encontramos ese códice, tal vez todo el encubrimiento se resquebraje. Necesitamos descubrirlo».
dijo Marcos convencido. La paranoia continuaba acechándolos, pero la espera por la verdad se había vuelto más desesperada que cualquier temor. La búsqueda por esos secretos ocultos apenas comenzaba, y el camino por delante estaba lleno de misterios insondables. Su destino, un último hilo de esperanza, los guiaba hacia la oscuridad. Mientras el grupo se preparaba para su viaje a Uxmal, la ansiedad y la adrenalina se entrelazaban en sus corazones. Había una sensación palpable en el aire, como si estuviesen a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. Durante días habían estado empujados por la desesperación de desentrañar un misterio que parecía tener ramificaciones mucho más profundas de lo que jamás imaginaron. Al llegar al templo de la serpiente, se sintieron como intrusos en un mundo perdido, rodeados de la magnificencia de una civilización aniquilada y olvidada. Empezaron a investigar entre las piedras antiguas, buscando cualquier pista que nos condujera al códice. Mientras desenterraban restos de la historia, Carla encontró un pasadizo que conducía a una cripta oculta. «Esto tiene que ser», murmuró, temblando de emoción y miedo. Dentro de la cripta encontraron un viejo servidor cubierto de polvo que palpitaba débilmente. «Parece un antiguo centro de datos», dijo Daniel, asombrado. Al encenderlo, las luces parpadearon por un momento y en la pantalla apareció un archivo titulado Verdades Prohibidas. Carla, con el pulso acelerado, hizo clic, y cuando finalmente accedió a la fuente, lo que vio lo cambió para siempre. Allí estaba un compendio digital, informes de investigaciones secretas realizadas por un grupo clandestino que había estado recolectando y censurando información sobre prácticas ancestrales para proteger al mundo. Había testimonios escalofriantes de rituales que podían alterar la fabricacidad de la realidad, algo que había sido olvidado en el tiempo, pero que al parecer aún poseía un impacto poderoso. La verdad que encontró era más terrorífica que toda la censura. Un antiguo poder relacionado con el equilibrio del mundo estaba en juego. Los mayas habían conocido secretos sobre la manipulación energética de la Tierra y el cosmos, que, si caían en las manos equivocadas, podrían desatar caos. Pero había más. Entre los documentos, una carta alarmante decía: quienes buscan este conocimiento deben estar listos para enfrentar las consecuencias. Cuando terminó de leer, su mente se desbordó de preguntas. ¿Por qué ocultar algo que es tan vital?, pensó. La revelación lo hizo entender por qué lo habían ocultado. No era solo un secreto, era una salvaguarda. La humanidad no estaba lista para cargar sobre sus espaldas responsabilidades que podrían destruir su sentido de equilibrio y paz. El dilema moral que se presentó fue abrumador. Frente a sus amigos, Carla sintió el peso de la elección. Si compartimos esto, podríamos generar miedo masivo. ¿Realmente estamos preparados para vivir con el conocimiento de que algunos secretos deberían permanecer ocultos por el bien común? Sus palabras resonaron en la cripta, cargadas de angustia. Y así, él se dio cuenta de que tal vez la censura tenía razón. Los censores, es decir, quienes habían estado a cargo de proteger ese conocimiento antiguo, podrían no ser los villanos que pensaron. Tal vez eran héroes, intentando salvar lo que quedaba de la civilización. Mientras estaban rodeados por el silencio de la cripta y el peso de su descubrimiento, una pregunta perturbadora se abrió paso en su mente. ¿Y si la censura existía para protegernos de algo? Mucho peor. La incomprensión, el miedo y la curiosidad ahora se unieron, dejándolos en un dilema ineludible. ¿Deberían salir a compartir lo que habían encontrado?
o se convertirían también en guardianes de un secreto que podría cambiarlo todo. Y al final, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Carla se plantó frente a su grupo, con toda la información en las manos y el oscuro conocimiento de lo que podrían desencadenar sus palabras, dijo, la voz entrecortada. Lo que hemos encontrado es más grande de lo que imaginamos. La humanidad realmente no está lista para cargar con este conocimiento. Los demás la miraron. Un silencio sepulcral llenó la cripta. Finalmente, después de una larga discusión, decidieron que lo mejor era elaborar un informe que pudiera informar sin activar el pánico, un documento que sugiriera que había secretos que no deberían ser revelados en su totalidad. La idea era proteger a las personas. Sin embargo, la sensación de ser guardianes de un secreto tan masivo dejó una carga en sus corazones. A pesar de ello, algo les decía que la vigilancia no había terminado. Pero incluso después de todo esto, una pregunta quedaba. Al regresar a casa, encontraron su correo electrónico inundado de mensajes amenazantes sobre violaciones de privacidad. Tu actividad ha sido monitoreada, decía uno. No olvides que hay pojos en todas partes. El frío recorrió sus espaldas. La idea de que su búsqueda de la verdad había atraído la atención de quienes habían estado censurando la información los llenó de inquietud. La auténtica inquietud surgió cuando, al revisar un antiguo foro de investigadores, notaron que muchos de los que aproximadamente hicieron preguntas como las suyas habían desaparecido o nunca más volvieron a ser vistos. Esto les hizo cuestionar aún más la realidad en que vivían. Lo que comenzó como una simple búsqueda de información terminó dando vida a un misterio que podría referirse a un conflicto mucho más profundo y oscuro. ¿Y si estos guardianes eran realmente los verdaderos protectores de un conocimiento antiguo? La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan, no solo sobre la cultura maya, sino de muchas otras historias que podrían ser igualmente relevantes en su historia. Las sombras de la censura seguían acechando y la sensación de que había otros casos similares a lo largo y ancho del mundo continuaba pesando en su pecho. Y sí, esto pasó aquí. ¿Qué más está ocurriendo ahora mismo en otros rincones del planeta? Los susurros de advertencia en sus dispositivos resuena aún en sus mentes, planteando la inquietante realidad de que la vigilancia digital nunca cesará. ¿Estamos preparados para lo que podría venir? Se preguntaron en sus cabezas, considerando que cada uno de ellos podría ser el siguiente objetivo de un sistema que se protege a sí mismo. Dispuesto a ocultar la verdad a toda costa. Ahora es tu turno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan esto antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. La batalla por la verdad apenas ha comenzado. Mantente alerta.